tener paz y certidumbre en Dios? El propósito de esta conferencia es que tengamos la noción, que escuchemos y cada uno de nosotros pueda valorar y tomar sus propias conclusiones acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo es posible que en el pasaje que leímos Jesús parece estar tan sereno acerca de lo que viene y se los está anunciando a los discípulos, y sin embargo Pedro está tan convulsionado, tan impactado de la noticia que quiere disuadir a Jesús de llegar allí? Son dos maneras de enfrentar la vida. Todos queremos tener certidumbre. ¿Cuál es el inicio feliz en la historia del hombre? Dios es el creador y Señor soberano de todo. Él creó al hombre para tener un trato privilegiado con el hombre y hacerlo Señor de la creación. Esta es la fuente de toda certidumbre. Que el hombre conserve el estado original con el cual Dios lo puso en el Edén. Pero eso no es real. Eso ya no sucedió. En la realidad, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. No necesita que nadie le sirva porque Él no le hace falta nada. A Dios no le falta nada. Dios no necesita nada. Nosotros tenemos que levantarnos. Hoy ya era tarde para desayunar cuando a las 10 de la mañana en realidad eran las 11. ¿Se dieron cuenta de eso? Así que llegamos con hambre aquí. Queríamos desayunar pronto. En realidad ya era mediodía. Estábamos hambrientos. Dios no necesita eso. Eso es lo que dice la palabra. Él es, miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Pues Él es quien da vida, aliento a todos y a todo. Nuestra fuente de certidumbre radica en Dios. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La certidumbre humana no proviene del hombre mismo, porque el hombre mismo no tiene la capacidad para comunicarse a sí mismo certidumbre. Fue creado por Dios y la fuente natural de la certidumbre del hombre proviene de Dios. Esto no significa que el hombre no sea un ser capaz. Es un ser superior, por lo tanto es un ser más capaz que cualquier otra criatura. Tiene una capacidad impresionante. Sin embargo, solo las hormigas tienen el poder para cargar 80 veces el peso de su cuerpo. No hay ningún hombre capaz de cargar eso. O sea, hay seres creados por Dios que tienen capacidades superiores a las del hombre. No hay un hombre capaz de cargar 80 veces su propio peso. La hormiga sí. Pero el hombre es un ser capaz que puede enseñarle a una hormiga cómo hacer cosas para él. Interesante, ¿verdad? ¿Han oído la historia de las pulgas adiestradas? Sí. Bueno, pues hay pulgas que están adiestradas. No sé cómo lo hicieron, pero lo hacen. Interesante, ¿verdad? He querido a veces conseguir una y decir, a ver, súbete en aquel y fastidiale la vida, pero no son baratas y no se consiguen donde quieren. Ahora, ¿cuál es la tragedia humana? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué el hombre carece de certidumbre? Bueno, la raíz es nuestra desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios nos separó definitiva y mortalmente de Él. Estamos impedidos para tener comunión con Dios, y al no tener comunión con Dios no tenemos acceso a la certidumbre. La fuente de nuestra certidumbre está lejos de nosotros porque nos hemos distanciado de ella. Piensen en qué es lo primero que quieren hacer los chicos cuando cumplen 12, 14 años. ¿Cuál es el primer mensaje que comienzan a comunicarles a sus padres? Déjame en paz. No me fastidies. Ya me lo dijiste. Ya te oí. Ya estoy harto, mamá. Por favor, ya no me lo repitas. Ese comportamiento adolescente es el mismo comportamiento del hombre a lo largo de la historia de la humanidad, diciéndole a Dios, Dios, yo puedo vivir sin ti. Déjame en paz. Por lo menos déjame intentarlo. Y el hombre ha pasado su vida intentándolo, alejándose de la fuente de su certidumbre, la única, la verdadera fuente de su certidumbre.
¿Cuál es la raíz de este problema? La raíz de este problema comienza en el Edén. La mayoría de nosotros ha leído Génesis y ha leído la historia de cómo la serpiente sedujo a Eva para que comiera de un fruto que no estaba permitido comer, etc. La mayoría de nosotros lee eso y entiende que hay algo malo que pasó en el Edén y eso echó a perder muchas cosas. Pero eso prevalece hasta nuestro día. La manera en que identificamos esa conducta en nuestro tiempo se llama pensamiento subjetivo. El pensamiento subjetivo es la manera en que el hombre, el sujeto, se constituye a sí mismo en el juez absoluto entre el bien y el mal. De tal manera que no consulta a nadie más, no consulta a Dios. No necesita de Dios. Y por esa razón el hombre, siendo él el juez absoluto entre el bien y el mal, juzga las cosas. Ahora bien, hay cosas que necesariamente se tienen que juzgar de manera subjetiva. Subjetivo es centrado en el sujeto. Por ejemplo, lo estético. Las personas se enamoran subjetivamente porque creen que el otro es guapo, aunque solamente lo crean ellos. Los demás se los quedan bien, dice, ¿te gusta? Ay, sí, está divino. Bueno, si tú lo dices, ¿verdad? Pues es la razón por la cual las personas se paran frente a un cuadro de Picasso y piensan, qué belleza, qué diseño, qué creatividad, qué talento, qué ingenio, y otros se quedan mirando y dicen, este tipo no fue al kinder, qué bárbaro. Está mal el Señor. Es un juicio subjetivo acerca del arte. El arte se juzga subjetivamente, pero hay cosas que no son subjetivas, cosas que no están expuestas al juicio del sujeto. Por ejemplo, no matarás. Eso no es subjetivo. Ese tiene una capacidad decretiva absoluta. Por lo tanto, matar es un delito. Es un pecado. Está condenado. No es subjetivo que tú llegues a la esquina y el semáforo esté con la luz roja. No está a tu criterio. No es que tú opines, parece que no está tan roja. Para mí que está tomando un tono como... Y volteas a ver a la derecha y a la izquierda y dices, yo creo que sí me voy. Estás haciendo uso de tu juicio subjetivo en una circunstancia en la cual no lo puedes hacer. Y la razón es que no es algo expuesto al juicio del sujeto, es algo absoluto, está allí decretado y tú tienes que respetarlo. ¿Cuántas cosas más hay así? ¿Cuántas cosas no están sujetas al juicio del sujeto? ¿Cuántas cosas más que no nos importan y pasamos por encima de ellas? La Biblia está llena de cuestiones que están decretadas, establecidas con toda claridad, de manera objetiva, no subjetiva. Cada vez que nosotros no tomamos en cuenta el consejo de Dios, estamos menospreciando el juicio de Dios y estamos viviendo de espaldas a Dios. Y esa es la principal fuente de incertidumbre en nuestra vida. No hice lo correcto. Las señoras lo saben muy bien. Toman un libro de recetas, quieren hacer un pan, y en el libro de recetas dice que le tienen que poner polvo para hornear, y no tienen polvo para hornear. Van a la alacena y lo buscan por todos lados y le preguntan a la vecina, no hay polvo para hornear. Y entonces dice, pues lo voy a hacer sin polvo para hornear. Ahí se va. Pero, ¡oh! ¡Qué sorpresa! Las recetas de cocina no están sujetas al juicio subjetivo. Si no le pones lo que dice, el pan no se va a esponjar. Va a quedar como una piedra. Nadie se lo va a comer. Puedes intentar encontrar algún sustituto y te vas a YouTube, a los tutoriales, a buscar en donde Google te diga la respuesta, porque ese es el oráculo que el mundo busca hoy día, en cómo sustituir algo que no tienes para sacar adelante lo que estás haciendo. No se hacen así las tareas de química, las tareas de ciencias y ese tipo de cosas. La gente busca resolver situaciones de una manera subjetiva, cuando la solución de esas cosas no es subjetiva, es objetiva. Está escrito aquí, mírenlo. ¿Quieren leer conmigo? Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estamos en una realidad que nos separa de Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios ha dado a eso? ¿Cuál es la respuesta de Dios a este conflicto en el que el hombre vive? Aún así, Dios nos mostró su amor y misericordia por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, quien vino a tomar nuestra condición de condenación para así reconciliarnos con el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro, la primera vez que predicó, dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Él les dijo a los judíos en aquella ocasión: ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Por medio de Él hay salvación, reconciliación. No entendamos la salvación como un asunto religioso, entendamos la salvación como un asunto esencial que trae certidumbre a nuestra vida. Nos prepara para vivir y nos prepara para morir. Salvación es eso. No es un asunto para el día en que yo me muera, es un asunto para la cotidianidad, es un asunto para la realidad presente, para el hoy. Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Él mismo llevó en su cuerpo, ¿qué cosa dice? Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos por la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Ese es el mensaje esencial del cristianismo. Las personas quieren oír que el cristianismo significa otra cosa. Ahorita estamos oyendo mucho que el cristianismo es humanismo. El cristianismo es ser buena gente con los demás, es portarse bien con el prójimo. Está bien, tiene sentido lo que están diciendo, es decir, no es falso. Pero no es solo eso, el cristianismo no es solo eso. En realidad eso es humanismo y altruismo. Ser buena gente con los demás, eso es humano. Ok, tiene sentido. Pero la verdad del Evangelio dice que cristianismo es creer en Jesucristo. No hay verdadera certidumbre para quien no tiene una reconciliación real con Dios a través de Jesucristo. Lo repito, no hay verdadera certidumbre en la vida para quien no tiene una reconciliación real con Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la respuesta de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es necesario reconocer. Reconocer significa esto: confesar con nuestra boca y nuestro corazón que creemos en Jesucristo, porque Él nos da la certidumbre de la paz, el perdón y la salvación. ¿Cómo obtener paz y certidumbre en Dios? A través de Jesucristo. Cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, comienza a experimentarse certidumbre interior. Mi relación con Dios está restaurada. Todas las mamás que están aquí saben lo que eso significa. Llega un momento en el cual el niño se porta mal y comienza, no muy grande el niño. Hay niños que comienzan a ser castigados muy temprano. Algunos incluso desde bebés. pero bueno, no quisiéramos que fuera así. ¿Cuándo comienzan a castigar a un niño las mamás? Ayúdenme, por favor. Nosotros pasamos por ahí hace 34, casi 35 años, cuando nuestros hijos eran bebés. Nacieron los tres en menos de un año de diferencia. Nuestro hijo mayor tenía 10 meses y medio cuando nacieron nuestras gemelas, así que no teníamos tiempo de castigar mucho. ¿Sí? Imponíamos ley toque de queda en la casa. Así que nuestros hijos iban a dormir como a las 7:30, 8 de la noche. Pero, ¿cuándo comienzan las mamás a castigar a los niños? Ilumínenme, por favor, ayúdenme a pensar. ¿Los niños que están aquí me pueden dar una referencia? ¿A un niño se le comienza a castigar como a los 16? No, un poco antes. ¿Como a los 8? Más antes.
¿Como a los 4? ¿Hay niños que se castigan como a los 2? ¿Como a los 3? Como a los 3 meses, dicen. No hay leche hasta mañana. Ay, Dios. El bebé se pasa toda la noche llorando, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, estamos entendiendo que los niños necesitan castigo. ¿Qué es un castigo? Ayúdenme a definir qué es un castigo. ¿Qué es un castigo? ¿Perdón? La restricción de la libertad. Una consecuencia. Prácticamente, ¿qué es un castigo? ¿Qué hacen cuando castigan a un niño? ¿Lo azotan con una chancla, con un cinturón? No, eso está prohibido por la ley, ¿verdad? Ahora el papá termina con 30 años de cárcel y cosas así. No hagan eso. Un castigo, ¿qué se hace para castigar a un niño? Edny, ¿qué se hace para castigar a un niño? Le quitan algo. Así es. Eso parece estar vigente todavía, porque aunque tenga 19, 20, le quitas el celular y se vuelve loco. ¡Ah! ¿No es cierto? Así que castigar a alguien es retirarle privilegios. ¿Escucharon eso? Castigar a un niño es retirarle privilegios. ¿Y qué privilegio se le puede quitar a un niño de 3 años, de 2 años? Un juguete, muy bien. ¿Qué otro privilegio? El mayor privilegio que le dolería más que ninguno otro perder a un niño de esa edad, 2 o 3 añitos. ¿Cuál sería? No, el celular todavía no, ni Dios lo quiera. Es decirle, su mamá le dice, te vas a parar en esta esquina y no me puedes hablar. Ah, hermanos, que un niño de esa edad pequeñito no le pueda hablar a su mamá es terrible. Y el niño no va a tardar mucho tiempo en que va a comenzar a decir, mamá, mami, mamita, ya me voy a portar bien, ya no voy a ser grosero, ya no voy a hacer berrinches, mamita. ¿Y qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que quiere el niño escuchar? ¿Qué necesita oír para que todo vuelva a estar bien? Que su mamá le devuelve el privilegio que le quitó. Ok, ven acá. Ah, en ese momento le vuelve la calma. Me dijo, ven acá. Lo mismo que le pasa a los maridos. La esposa les levanta la cuchara y el plato y la canasta y todo. Y después de 2 noches durmiendo frío, hermano, es horrible. Hasta que la esposa le dice, ok, bien, está bien. Puedes entrar al cuarto. Y ya está acomodando ahí una cobija al lado de la que... No, súbete acá. ¡Qué privilegio! Voy a dormir en mi cama otra vez. Por eso no es bueno pelearse con la esposa, porque le retiran los privilegios. Estar peleado con Dios y caminar de espaldas a Dios es la principal fuente de nuestros temores, de nuestras angustias y de nuestras incertidumbres en la vida. Cuando eso se reconcilia, cuando hacemos las paces con Dios, todo está bien. Y voy a decir esto con toda amplitud. Todo está bien y no importa lo que pase. El mundo se puede acabar, pero si estoy bien con Dios, todo va a estar bien. Es la principal fuente de nuestra certidumbre. Miren lo que dice la palabra. Estos son citas bíblicas. Leemos juntos. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Seguimos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que el plan de Dios no es condenar al hombre. El plan de Dios no es tener al hombre en ese rincón, separado de él. El plan de Dios es reconciliar al hombre. Para eso Dios nos permite oír su voz y nos dice, escúchame.
Respóndeme. Esa es la respuesta que Dios quiere, que el hombre confiese con su boca y con su corazón que necesita reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Esta es la respuesta de Dios, esta es la manera en que Dios obra. Miren lo que dice la palabra: pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero ser hijo de Dios solamente sucede cuando somos adoptados a través de Jesucristo, su Hijo, porque Él es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, y en Él somos reconciliados con el Padre. La manera correcta de expresar mi fe es rindiendo mi vida a Cristo, recibiendo así la salvación que Él pagó por mí. ¿Saben? Cuando hacemos esta exposición, en este punto de rendir su vida a Cristo, cada quien está pensando, pero este Señor me está queriendo convencer de algo que yo no estoy seguro de hacer, porque ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer el otro, ya no voy a poder saltar los altos en el semáforo, no voy a poder matar a alguien, y ya tiene tiempo que quiero matar a mi suegra, y ya no voy a poder pelearme con mi esposa. No. Lo que el Evangelio de Jesucristo hace cuando tú te reconcilias con Dios es que comienza una transformación de dentro hacia afuera. Tú no te tienes que ocupar de hacer las cosas, porque quien comienza a transformar a la persona desde dentro es el Espíritu de Dios. Esto es algo que va a contender con tu voluntad, pero el Señor va a llevar aún tu voluntad rendida a hacer la voluntad de Dios. Esa es la razón que hace diferencia entre Jesús y Pedro. Jesús estaba completamente rendido a hacer la voluntad del Padre, aunque eso significara morir. Y Pedro no estaba rendido. Pedro estaba contendiendo con la voluntad de Dios y diciendo, pero ¿cómo tienes que morir? Yo no voy a permitir que tú mueras. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, rendidos a Él, no vamos a luchar, no vamos a experimentar ansiedad. La primera vez que yo fui intervenido, esto fue en el año 2002, fue una cirugía muy grande, fue una cirugía tremenda. Así que en el momento en que yo estaba siendo llevado al quirófano, al lado de mí estaba mi esposa, a la cabeza de mi camilla, y al lado de mi esposa estaba mi suegra, y mi suegra me tomó de la mano. Mi suegra siempre me ha amado, yo la he amado mucho también, y mi suegra me tomó de la mano en ese momento y me recuerdo claramente la pregunta que me hizo: ¿no tienes miedo? Y le dije, no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Yo ya me entregué a las manos de Dios y dije, va a ser lo que Dios haya determinado hacer, y yo estoy listo para lo que Dios ha determinado hacer. Esa cirugía fue como a las 5 de la tarde, y como a las 10:30 de la noche yo desperté de la anestesia esa misma noche. Yo estaba entubado en terapia media en un hospital en la Ciudad de México, y al lado de mi cama estaba mi esposa, estaba mi concuño, que es médico, cirujano, y al lado de él estaba mi cuñada, que es enfermera, y el médico asociado de mi cirujano que me operó. Y recuerdo haber despertado tosiendo. Yo había sido abierto en canal, 37 puntos de cirugía abdominal, y comencé tosiendo mi primera experiencia después de la cirugía. Tosiendo. Y la peor cosa que le pueden hacer a alguien que acaban de operar de una apendicitis con una herida así pequeñita de 7 puntos es que le dé tos. Y yo estaba tosiendo con todo, con aquella manguera atravesada hasta el estómago. Y lo único que pude decirle, estaba conectado a una máquina de respiración, y lo único que pude hacer es la mano así. Y el cirujano me dijo, ¿le duele? ¿Quiere aire? Y entonces mandó que me abrieran la máquina de oxígeno para que yo recibiera más aire, porque era insuficiente y me estaba yo ahogando. Mientras estuve en reposo, dormido, no necesité más, pero cuando me desperté y cobré sentido de la realidad,
el aire era insuficiente. La vida nos requiere agitación, toda actividad, toda experiencia, toda circunstancia nos va a confrontar con nuestras convicciones espirituales. Si en este momento comenzara a temblar y ustedes vieran los ventiladores haciéndose para acá y para allá, balanceándose, ¿qué es lo primero que harían? ¿Comenzar a correr? Claro que sí. ¿No es cierto? La gente se olvida que está enjabonada en la regadera, sale de donde esté corriendo a media calle, ya recapacita y se comienza a poner más espuma, ¿verdad? De jabón. La realidad es que nuestras convicciones son lo que soporta las decisiones que tomamos en circunstancias de emergencia. Nos vamos porque nos vamos. Pedro estaba actuando de esa manera, no rindiendo su corazón al plan de Dios. El plan de Dios está por encima de mi plan. Si yo no quiero experimentar ansiedad cuando el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida, yo necesito estar en paz con Dios, porque solo así voy a reconocer que su plan es mejor que el mío. Esto tiene conflicto de aceptarlo los adolescentes. No creen que el plan que su mamá y su papá tienen para ellos es mejor que el que ellos tienen. ¿No es cierto? Y por eso quieren vivir la vida con más libertad. Reclaman más libertad, más autonomía, más independencia. Pero en la realidad, los padres tenemos el mejor diseño para nuestros hijos, solamente que ellos lo comiencen a cuestionar. Difícilmente van a rendir su propio diseño al diseño de sus padres. Finalmente ellos tendrán que enfrentar sus propias decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Así que ese es el llamado de Dios. ¿Qué afirma entonces la palabra? Leemos juntos. La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Quiero terminar este día con esta reflexión. Esta oración que sigue aquí es solamente un inicio, el primer paso para nuestra reconciliación con Dios. Se trata de hacer las paces con Dios. Es la manera de expresar a Dios tu fe en Él, agradecerle por la provisión que Dios ha hecho para tu salvación a través de Jesucristo su Hijo. ¿Puedes decir esta oración ahora mismo? ¿Quieres leerla? Tómate un momento, léela en silencio. ¿Esa expresa lo que tú sientes en tu corazón? La oración no tiene poder para hacer cristiano a nadie. Quien hace cristiano a aquel que está convencido de que Jesucristo murió en la cruz es el Evangelio de Jesucristo obrando en tu vida por el Espíritu Santo. Eso está sucediendo ahora. Si tú eres capaz de tomar esta oración y hacerla tuya, si tú decides hacerlo, en este momento tú estás decidiendo reconciliarte con Dios. La reconciliación con Dios por medio de Jesucristo es lo que hace cristianas a las personas. Eso sucede en el momento en que tú dices, está bien, yo tomo esa oración y la hago. Voy a leerla en voz alta. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo pagó el castigo que yo merezco y por la fe en Él yo puedo ser perdonado. Desde este momento pongo mi confianza en ti para mi salvación. Gracias por tu perdón y maravillosa gracia, el regalo de la vida eterna. Quiero experimentar desde hoy la relación que cambie mi vida dándome la certidumbre de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay alguien que quiera hacer esta oración conmigo. La voy a repetir y si alguien la quiere repetir en su lugar, háganlo junto conmigo, por favor. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo pagó el castigo que yo merezco y por la fe en Él yo puedo ser perdonado. Desde ese momento
pongo mi confianza en ti para mi salvación. Gracias por tu perdón y maravillosa gracia, el regalo de la vida eterna. Quiero experimentar desde hoy la relación que cambie mi vida, dándome la certidumbre de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos hicieron esta oración.